Bueno, muchas gracias en primer lugar a Nova Acrópolis Cádiz por esta oportunidad de presentar mi primer libro, Yo Animal, y muchas gracias por la acogida de mis grandes amigos, como son Juan Carlos y Elena, que no solamente me han traído al aeropuerto, sino que me han enseñado Cádiz, me han llevado a comer unas cosas que no sé cómo se llaman, porque es la primera vez que estoy en Cádiz, pero las recuerdo ya para toda la vida. Y caminando por la ciudad, que es la primera vez que la visito, hemos pasado delante de allí donde estuvieron las Cortes de Cádiz, esa iglesia con todas las placas, y ha llegado un momento en el que no podía continuar. Ha habido como una especie de electricidad que me ha traspasado todo el cuerpo, y yo no soy muy sensible, la verdad. Esto me ha pasado 2 veces en mi vida, una en Creta, con unas viejas ruinas, y otra aquí, delante de donde estuvieron las Cortes de Cádiz. Y eso me ha hecho reflexionar sobre una de las razones de mi vida, que es el ser político. Político no en el sentido actual, sino en el sentido clásico de dedicarse a la ciudad, dedicarse a la convivencia. Y naturalmente se han relacionado muchos temas. ¿Por qué hablar de los animales? ¿Por qué tratar la dignidad, la persona de los animales? Por una razón de necesidad, y es que ya forman parte de nuestras ciudades, ya son ciudadanos junto a nosotros. Y la política, que es el arte y la ciencia de la convivencia, en mi caso es una vocación, y esa vocación tiene que llevar a hacer todo lo posible para reconocer a estos otros ciudadanos que hacen nuestras ciudades, a veces nuestras casas y en ocasiones nuestras soledades, mucho más llevaderas. Por todo eso, un infinito agradecimiento a Cádiz y a todos vosotros. Cómo no agradeceros que hayáis tenido la amabilidad de venir a acompañarme en esta presentación, y no puedo por más que responder a esta amabilidad, no haciendo una presentación de un libro al uso, sino hablando con palabras de verdad, con esas palabras que expresan lo que nuestro corazón y nuestra mente sienten y piensan. Trataré de hacerlo de la mejor manera posible para que os podáis llevar algo que sea útil y bello. Muchas gracias por todo ello. Estamos en un momento en el que hay una verdadera guerra entre el reconocimiento o no de los derechos de los animales. Un momento de cambio también de mentalidad. Dentro del mundo jurídico, ¿no? Pues hay muchos compañeros y colegas que cuestionan el hecho de que los animales tengan derechos. Y se argumenta de que no es que los animales tengan derechos, sino que los seres humanos tenemos obligaciones con respecto a los animales. Bueno, toda esta es la típica dialéctica que muchas veces no sirve para nada, porque la vida siempre va por delante del derecho, siempre va por delante de la ley. Lo que es interesante de reflexionar, y tal vez un poco duro, es que según los datos que tenemos por la arqueología, los seres humanos hace ya 30.000 años que estamos conviviendo con animales domésticos, porque se han encontrado huesos de perro en tumbas, y cuando un ser humano pone algo en una tumba es porque ya le otorga un valor especial, no ponemos cualquier cosa. Difícilmente vamos a ver en una tumba un televisor, y no me refiero a las tumbas antiguas, sino a las nuestras. ¿Qué ponemos? Pues ponemos una fotografía, o ponemos unas flores, o ponemos algún recuerdo, una medalla, algo que representa algo importante en nuestra relación con el fallecido. Pero nadie pone su DNI, un televisor. ¿Por qué esos humanos de hace 30.000 años habían enterrado los huesos de ese perro? Porque formaban parte de su familia. Llevamos, como mínimo,
30.000 años conviviendo con los animales, en este caso domésticos, con los animales salvajes mucho más, obviamente, y tenemos que reflexionar un poquito. El reconocimiento del valor de los animales, a ver, llega un poco tarde, ¿no? Vamos un poco lentos de reflejos. Es que no nos han bastado 30.000 años. ¿Todavía necesitamos más? De tal manera que no es que esto sea un tema urgente, es que es un tema de conciencia. Es un tema que nos lleva también a preguntarnos cuál es la naturaleza humana, quiénes somos los seres humanos y en qué nos estamos convirtiendo. Y tenemos que reflexionarlo, al menos en las escuelas de filosofía como la que yo tengo el honor de dirigir en Mallorca, con tranquilidad. No es cuestión de irritarse, no es cuestión de echar las vísceras, no, vamos a reflexionar. ¿Que nos duele? Seguramente que nos dolerá por no haber hecho ese trabajo antes. Hagámoslo cuanto antes. No es un tema fácil esto de cambiar nuestra relación con los animales así de repente, porque no es solamente el hecho de dictar una ley que proteja unos derechos. Ya sabéis que en este país somos especialistas en contravenir la ley. Tú dicta una ley, yo ya haré lo que quiera. Si no me pillan, no es una cuestión de solo hacer leyes, que se están haciendo, se están dictando y cada mes o cada 2 meses hay alguna ordenanza nueva, alguna reforma nueva. En el Congreso se está tramitando una reforma de la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, para que los animales no sean considerados como un mueble y que, por ejemplo, en el caso de una separación de un matrimonio, pues pueda también haber una custodia compartida, por ejemplo, si así se desea. Pero el Código Civil sigue tratando a los animales como cosas. Y el Código Civil, como todas las leyes, son el reflejo cristalizado, fosilizado, de una mentalidad, de una manera de ver la vida, la sociedad. Y esto, como viene de muy atrás, de varios siglos atrás, no va a ser fácil que de repente nos volvamos santos y digamos, ah, sí, los animales son nuestros compañeros, vamos a hacerles un lugar en nuestra ciudad. Fijaos que Descartes, los puristas dicen Descartes, a mí me presentan a Descartes y no lo identifico. ¿Qué tal, estudias o trabajas, no? Añádeme a tus redes. Mire, perdone, yo me morí hace mucho tiempo, no me he actualizado. Yo soy Descartes, hombre, haberlo dicho antes. A ver, Descartes, René, vamos a ver. ¿Cómo se te ocurre afirmar que los animales son máquinas? ¿Es que no has leído el Antiguo Testamento que dice que son obra de Dios? ¿No has leído determinados textos de Oriente que ya están circulando por Europa de que los animales tienen alma? ¿No has leído el Código de Hammurabi que ya hace un montón de tiempo protegía a los animales? ¿Pero cómo se te ocurre? Pues Descartes afirmaba que los animales eran puras máquinas en cuyo interior funcionaban una serie de engranajes, pues como un reloj. Luego el racionalismo se encargó de todavía justificar esto. Bueno, pasa el tiempo, aparece Darwin, y Darwin lo que dice es, los animales cambian con el tiempo, las especies cambian con el tiempo, pero no se dejó claro si dejaban de ser máquinas o cosas. Todavía para la sociedad eran máquinas o cosas que cambiaban con el tiempo. Bueno, ya hemos adelantado algo. Muy bien, muy bien. Luego viene la revolución genética. Craig Venter y su famosa empresa Genoma Celerics lanzan un proyecto, descifrar el genoma, en este caso el genoma humano, porque en los genes está todo. Está todo. Somos máquinas programadas genéticamente. Si los seres humanos somos máquinas programadas genéticamente, ¿qué son los animales? Más máquinas programadas genéticamente. Así que sí, han cambiado una serie de investigaciones, pero seguimos con una misma mentalidad. Son cosas que se mueven.
Pero claro, cuando este equipo de investigación al cabo de 10 años dicen ya hemos descifrado el genoma humano, tenemos aquí completito, no lo tenían completo, pero bueno, y en vez de reconocer que no estaba todo en los genes, se inventan algo, porque habían invertido muchísimos millones de dólares. Dicen, el único problema es que no lo podemos leer, o sea, no lo entendemos. A ver, si tiene ya todas las letritas, ya sabe lo que corresponde con cada uno de las partes del cuerpo, no me vengas ahora con que no lo sabes interpretar. Acepta humildemente que tu hipótesis de trabajo no es válida. No todo está en los genes. No somos máquinas programadas genéticamente, y los animales tampoco. Porque si fuéramos máquinas programadas genéticamente, todos seríamos iguales, por la selección natural. Claro, todos los gaditanos seríais iguales, porque tenéis el mismo clima, la misma alimentación, los mallorquines igual, seríamos todos iguales. Y no somos todos iguales, más muchas otras cosas. Y es que cuando uno entra en contacto con el mundo natural, los que tenemos un miembro de la familia perteneciente a la especie canina o felina, como en mi caso, que tengo una perrita, bueno, somos parte de una familia, no es que la posea, ni mucho menos, más bien me posee ella mi corazón. Te das cuenta que ahí dentro hay una personita. Claro, hay una conciencia, hay un alma. Me preguntaban los de Cádiz Televisión, qué salados que son, ¿eh? Dice, ¿usted de dónde se ha sacado esto de que los animales tienen alma? Lo veo muy convencido, ¿no?, por su libro y tal. Y le digo, es que es una evidencia. Si no hay alma, no se puede aprender. Y si no se aprende, no se puede evolucionar. Porque el cerebro que se construye en base a los genes están ahí, el mapa, las instrucciones para que se conforme el cerebro y el resto de órganos del cuerpo, ¿no?, menos la forma. El cerebro procesa información, pero no crea información. Y un aprendizaje, una experiencia es que con la información que tengo, yo voy a crear más información. Por ejemplo, si me caigo 500 veces montando en bici, la información que me dan los hechos es que monto en bici y me caigo. Eso es lo que recibe mi cuerpo. Pero hay algo más, yo voy a crear información. No voy a montar más en bici. O voy a montar en bici y le pondré 2 rueditas en la rueda de atrás. Eso no lo hace el cerebro. ¿Quién aprende? El yo, el alma, es evidente. Pero como tenemos tantos siglos de negación de lo interno y de estar como abducidos con la existencia solo de la materia, aunque es evidente, no lo vemos. Y los animales, ya lo sabemos, no solamente desde Darwin, los filósofos estoicos romanos ya decían que las formas vivas evolucionan. Si evolucionamos es porque aprendemos, tomamos decisiones, nos adaptamos. Eso no lo hace el cuerpo. ¿Quién lo hace? ¿El alma? Claro. El yo. Es un punto de partida, si queréis, para investigar, muchísimo más coherente y completo que afirmar que solamente existe la materia. Esto también lo afirmaba Blavatsky hace unos cuantos años. Claro, si os estoy contando cosas que no están en el libro, ¿eh? Claro, pues si os cuento lo que hay en el libro no lo vais a comprar. Ya os vais satisfechos, entonces no es una buena técnica de marketing, ¿eh? Os voy a contar cosas alrededor de ese tema que hay más cositas en el libro. Bueno, alguna cosa contaré también. Y claro, nos damos cuenta de que no todos los animales de una misma especie se comportan igual. Hay una individuación. Cada animal es un alguien
diferente. No hay dos animales iguales, no hay dos perros iguales, no hay dos loros iguales. De hecho, como decía el profesor Libraga, el fundador de Acrópolis, no hay dos hojas de árboles idénticas iguales. Cada elemento vivo es único. Cada uno de nosotros es único. Tenemos que aprovecharnos. Tenemos que aprovecharnos para aprender quiénes somos, para vivir nuestra vida, que podemos compartir experiencias con los demás, pero no podemos vivir la vida de los demás, ni que los demás nos dicten nuestra manera de vivir, porque somos únicos. No digo especiales, Tampoco hay que caer en cierta soberbia de decir yo soy único, elegido por el Altísimo. No, pero soy único. Como yo no hay otro. Dice, menos mal. Cada perro es único, es único. Tanto es así que tenemos tantos ejemplos de conductas de animales que son extraordinarias. Por ejemplo, igual lo habéis visto, ¿no?, en YouTube, o este pingüino de Magallanes que bueno, pues sufrió una marea negra y quedó perdido en una playa del sur de Brasil. Los pingüinos de Magallanes viven al sur de Argentina, en la vertiente atlántica, y migran cada año al sur de Brasil, luego vuelven. Bueno, pues este pingüino de Magallanes, por esta marea negra, llegó a una playa del sur de Brasil y se lo encontró un pescador, João Pereira. Este pescador se apiadó del pingüino, le limpió, le cuidó muy pacientemente, hasta que al final, después de alimentarlo adecuadamente, lo devolvió al mar y el pingüino se volvió con su familia. Pero cada año, cuando hacía la migración hacia el norte, hacia el sur de Brasil, iba a visitar a João, a su amigo del alma, a aquel que le había salvado de la muerte, a aquel que le había dado nueva vida. Claro, al enterarse la prensa, bueno, pues como todas las cosas, pues va a la televisión, entrevistan al pescador, le hacen fotos, y es de una ternura infinita ver cómo se saludan. Porque ya la televisión o los periodistas están sobre aviso de más o menos cuándo va a llegar. Entonces han captado ese momento de el reencuentro de dos grandes amigos. Pero no todos los pingüinos de Magallanes son como Dimdi, que es el nombre que le pusieron al fin. Dimdi solo hay uno. Muchos otros pingüinos que también quedaron atrapados en la marea negra murieron. Muchos otros, aunque les salvaron otras personas de buena voluntad y voluntarios, no volvieron a visitar a ese humano que les había salvado. Dimdi sí. ¿Y por qué él toma esa decisión? La toma, y eso es un hecho. Eso no está en los genes. Ni en los genes ni en los astros. Está en la persona. Podríamos pensar, bueno, mira, es que es un caso aislado. Algo que, en fin, bueno, pero también tenemos ese caso que se hizo famoso por la película de Richard Gere, de Hachiko. Es un perro raza Akita Inu, que convivía con un profesor de universidad, que nació en 1923, este perrito, y el profesor cogía el tren en la estación de Shibuya para ir a su trabajo y cada día volvía y el perrito lo esperaba en la estación del tren, hasta que un día en el trayecto falleció. Y Hachiko, claro, esperaba el regreso de su amo, pero no volvía. Estuvo 10 años esperando fielmente en la estación de tren, hasta que falleció. ¿Cómo vio tanto a los habitantes de ese pueblo que le levantaron una estatua? Pero no todos los Akita Inu son Hachiko. Él tomó esa decisión. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El cerebro? No. ¿El estómago porque tenía hambre? No, porque le alimentaban los que estaban alrededor de la estación. ¿La necesidad? ¿El instinto? No. No. Fue él.
igual que nosotros tomamos nuestras decisiones. Con esto no quiero decir que los animales sean como los humanos, y los humanos no somos como los animales, pero eso no quita que le restemos valor a la vida interior de los animales, porque el ser humano no es el único que tiene vida interior. Me decía Elena que a ella se siente más afín con las plantas, plantista, ¿no? Plantista. El que se fija en una planta, el que la cuida, el que le habla, se da cuenta de que tienen vida interior. Y me diréis, ¿y esto de la vida interior qué es? ¿La savia que circula? No. Vida interior es el espíritu, es eso incondicional que hay dentro de cada ser vivo. Es verdad que los científicos se han afanado mucho, ¿verdad?, en clasificar los animales, y los vegetales, y todo lo existente, ¿no? Y nos ponen nombres en latín. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Como buen abogado tengo que decir, se presume. Se presume. Y las plantitas tendrán su nombre en latín. Pero lo que no se puede clasificar de ninguna manera es la vida interior. ¿Podemos clasificar su aspiración en la vida? ¿Podemos clasificar su alegría? ¿Podemos clasificar su tristeza? ¿Podemos clasificar un cabreo intenso porque no hemos aprovechado bien una oportunidad que nos ha dado la vida? No. Porque tampoco responde a una química. Podríamos decir que la química responde a ese imponderable que es el espíritu, el alma, el yo. A veces incluso hemos dicho que los animales no son como humanos, pero nos enseñan muchas cosas. Claro que sí. El último caso es el de este pulpo que se hizo protagonista de un documental que ganó un Oscar, Lo que el pulpo me enseñó, se titula, y cuenta la historia de un documentalista, un buceador, Craig Foster, que en una inmersión que hizo se encuentra con una pulpo. Y bueno, la ve allí, muy bien, no le prestó demasiada atención. Al día siguiente vuelve a sumergirse y vuelve a encontrarse con ella. Y poco a poco empieza a establecerse como una amistad, ¿no? Se toleran. Hasta que se da cuenta de que este animalito empieza a llevarle y a conducirle por los diferentes lugares que son su territorio. Le empieza a enseñar cómo caza, dónde se esconde, cómo cambia de color. O sea, el pulpo le enseñó al buceador el mundo de los pulpos. Y de ahí el título del documental. Impresionante, impresionante. ¿Y por qué este pulpo lo hizo con Craig y no lo hizo con Antonio o con Luisa? Y porque hubo una especie de afinidad, ¿sí?, como las que tenemos nosotros, los seres humanos, las personas humanas. Con algunos hay afinidad y con otros pues pasamos y ni nos saludamos porque no hay. Y con los animales nos pasa igual, exactamente igual. Y esta relación de alma a alma, no cabe en ninguna clasificación. Menos mal. Porque lo terrible de pensar que la ciencia lo puede explicar todo, o sea, el cientificismo, que es un prejuicio, la ciencia no tiene el monopolio de la verdad. Y es verdad que en la introducción del libro sí que dedico unas páginas a aclarar esto. La ciencia nos describe con la máxima exactitud cómo suceden las cosas, pues cómo circula la sangre, cómo viajan los planetas, en fin, cómo se produce una enfermedad. Todo eso trata de describirlo de la manera más exacta, de tal manera que se da cuenta los científicos de que hay cosas que se repiten y establecen como una especie de ley. Pero la ciencia, al menos la ciencia materialista, no nos dice nada del ser, absolutamente nada.
Ni siquiera la psicología, pues también hay una rama que es la psicología animal. ¿Quién es Hachiko? La ciencia no nos lo puede responder. ¿Quién soy yo? La psicología no nos puede responder. Y aun la filosofía, que es esa ciencia y ese arte de descubrir lo invisible, tampoco nos puede responder. Es uno el que puede responderse a través de la filosofía. Porque uno es el que puede entrar dentro. Nadie más puede entrar dentro de nosotros. Al fin y al cabo, animales, humanos, no somos tan distintos. Porque podríamos decir que los humanos también nos movemos por instinto. Hay dos grandes instintos, ¿no? El instinto de conservación y el instinto de procreación. El instinto de conservación ha generado una serie de hábitos, y es que cuando necesito comer, el estómago pues ya va generando eso de los reflejos de Pavlov, ¿no? Ácidos y saliva. Y entonces me di cuenta que tengo que buscar unos chipirones o una ensaimada o un poco de sobrasada. Muy bien. El instinto me ayuda a buscar comida, o a defenderme, o a descansar si he hecho un esfuerzo muy grande. Bueno, es tan increíble el instinto de conservación, a mí que me gusta salir a correr, cuando tengo así pereza y empiezo a correr, empiezan a aparecer dolores, donde antes no había. Me duele un poco aquí la cadera, un poco el tobillo. ¿Y eso qué es? Es el instinto de conservación que dice: a ver, Francisco, que te vas a matar, que me vas a hacer daño. ¿Cómo te explico, cómo consigo que te quedes en casa? Ya lo sé, te voy a fabricar dolores fantasma. A ver si te convenzo. Porque si no le echo cuenta, a los 2 minutos ya desaparecen. Bueno, es increíble. Instinto de procreación. Bueno, pues para que la especie pueda sobrevivir, los animales se juntan y se reproducen. Es decir, que el instinto dice: tengo que buscar a otro. Muy bien, pero el instinto no dice cómo tengo que danzar. El instinto es un impulso, vamos a decir, vasto, un impulso grande, que dice: ahora es la época de la reproducción. Y yo, que soy un oso solitario, voy a buscar una osa. Nada más, nada más. Sí, prepara el organismo, reacciones químicas, físicas, pero el instinto no le dice al ganso cómo tiene que bailar. ¿Y eso dónde está? El instinto le dice al pájaro que una vez se ha reproducido, ha copulado, tiene que hacer un nido. Y hay, bueno, pájaros que hacen unos nidos que son pura arquitectura sostenible, con cualquier material. Está el pájaro societario, que vive creo que en África, que es el animal que hace las construcciones más grandes en proporción al tamaño. Son nidos con fibras vegetales y que son impresionantes. O las termitas que hacen casas en el desierto de Australia, donde fuera puede estar haciendo 50 o 55 grados y dentro la temperatura se mantiene estable. Y uno dice: ¿de dónde sale esta inteligencia? Del instinto no, porque el instinto es muy vasto. El instinto no es inteligente, el instinto es fijo, es descansar, comer. ¿Y esa inteligencia, capaz de adaptarse? Yo creo, y así lo expreso en el libro, que es el alma colectiva de la especie. Ya Plotino, un filósofo neoplatónico, hablaba de esta alma colectiva, y igual los seres humanos también tendríamos una especie de alma colectiva, pero que se refleja, emite como un rayo,
que participa en cada cuerpo de esa alma colectiva, de tal manera que tenemos nuestra alma individual, nuestro yo, y una vinculación con, en nuestro caso, los seres humanos, la humanidad. Porque no podemos separarnos de la humanidad. Y en el caso de los animales, el alma colectiva tiene un protagonismo todavía mayor. Porque todo lo que va aprendiendo cada ejemplar es como si se quedara en esa alma colectiva a disposición de todos los especímenes de esa misma especie. De tal manera que pues hay una especie de principio que se ha descubierto, la del enésimo mono, en la que cuando hay una cantidad X, un número X de animales que han aprendido algo nuevo, luego el resto de la especie o del resto de las poblaciones lo aprenden mucho más rápido, a veces sin contacto entre las poblaciones. Hay un caso muy simpático que cita Rupert Sheldrake en uno de sus libros, que son las ovejas de Gales. Todos conocéis el paso este que ponen con barras redondas en el suelo para que no pase el ganado. Paso canadiense. Bueno, esto llegó pues a principios de siglo a Europa. Era una buena manera de tener un paso abierto para que pudieran pasar los coches, en fin, el carro, y que los animales no se pasaran de finca a finca. Muy bien, pues en Gales empiezan a poner este paso canadiense. Las ovejas se quedaban en su finca. Perfecto, muy bien. El granjero no tenía que bajarse del coche, abrir la puerta, volver a subirse, hasta que una oveja, viendo que en el otro lado había una hierba más fresca que en su parcela, pensó, claro, si pongo la patita, igual se me queda entre medio y me la parto. Pero mi cuerpo es más grande que la patita. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a rodar. Y una oveja empezó a pasar de finca a finca, rodando. Toma ya. Claro. El instinto le decía, besa por esa hierba, pero el instinto no le dio la solución. Claro, las demás ovejas dijo, ah, mira la lista esta, pues yo voy a hacer lo mismo. Y empezaban a pasar rodando. Fantástico, todas las ovejas de ese condado aprendieron a pasar el paso canadiense para tortura del granjero. Aunque haya un inteligente, las demás, ella fue la avanzadilla, Y muy bien, al cabo de pocos años, en otro condado sale la noticia de que también las ovejas están pasando el paso canadiense. Pero es que en Holanda también empiezan a hacerlo, con muy poco tiempo, sin contacto, porque obviamente las ovejas no se comunicaban por WhatsApp. Con el selfie, que estoy rodando, no. ¿Y no sé, cómo fue que aprendieron tan rápido? Una hipótesis para explicarnos esto y para investigar, porque se trata al fin y al cabo de investigar, es que la naturaleza del alma colectiva hace que la experiencia de cada ejemplar, de cada individuo, se acumule en beneficio de todos. ¿Cuánto tenemos que aprender, los seres humanos? Os dije al principio que os iba a hablar con palabras de verdad. Y aquí, pues tenemos que hacer una reflexión. ¿Cuánto saber hay en cada uno de nosotros que se malogra por no ponerlo a disposición de la sociedad? Me comentaban que Cádiz pues está pasando un momento de, una época, ¿verdad?, de cierta decadencia, falta de trabajo, pero que tuvo un periodo de esplendor. Y coincidió con esos prohombres, ¿sí?, hombres de negocios que se habían enriquecido y que, como otras figuras del mundo romano, el mundo renacentista, querían invertir en la ciudad, invirtieron en la ciudad, les preocupaba la ciudad.
Y ahí hubo un momento de, ¿verdad?, de embellecimiento, de enriquecimiento. ¿Cuántos hay ahora que nos preocupemos por la ciudad, por los seres humanos, por la colectividad, por esa otra ciudadanía que son los animales? Es verdad que todo está muy mal y es cierto que cada uno individualmente y aún en pequeños grupos somos poco para solucionar los graves problemas que tiene el mundo hoy día. Es cierto, pero también es cierto que somos todavía demasiado egoístas o demasiado cómodos. Si es así, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Y pienso como filósofo que gran parte de nuestra tristeza y nuestro dolor interno viene por no aprovechar nuestra vida y aquello que sabemos y aquello que podemos hacer, ponerlo a disposición de la colectividad. Porque si lo hiciéramos, nos sentiríamos más realizados. Sufrimos de soledad, aunque estemos rodeados de gente, pero como diría Diógenes, vivimos rodeados de cuerpos, no de seres humanos, para nosotros, para nuestra conciencia. ¿Y vamos a tener la arrogancia de decir y afirmar que los animales no tienen alma? Hace 30.000 años que deberíamos haberlo reconocido. Ya no es una cuestión científica, ya no es una cuestión de demuéstremelo, profesor. Es que es una cuestión de evidencia humana, de sensibilidad del alma. Nuestra mente puede decir, bueno, el alma colectiva, todas estas cosas, Plotino, vaya usted a saber. Pero lo que es cierto es que si no vivimos eso, si no usamos eso, estamos en la situación en la que estamos. ¿Queremos más evidencia? Eso es como nuestro estilo de vida, este estilo de vida de perseguir ese fantasma prometido, esa tierra prometida del estado del bienestar. Y para conseguir esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén, nos han dicho que hay que producir, y hay que producir bienes de consumo, y hay que tener cosas. Y no basta con tener un coche, hay que tener dos. Bueno, Mallorca tiene el récord de coches por persona. 2,5 por habitante. Una cosa terrible. Y al fin y al cabo, sí, en este mundo desarrollado, bueno, mal llamado desarrollado, tenemos muchas cosas, pero seguimos igual de vacíos e infelices. La sociedad está desestructurada. Estamos desorientados. No solamente es que le preguntes a un adolescente, oye, ¿y tú qué vas a hacer en la vida? Pues no sé. ¿Qué me ofrece la sociedad? ¿Que merezca la pena? Es que nosotros mismos no sabemos qué vamos a hacer en la vida. ¿Para qué vivir? No necesitamos más evidencia para reconocer que este sistema está equivocado. Que está equivocado, que no funciona. No funciona. Pero bueno, como máquinas, como zombies, ahí vamos persiguiendo esa tierra prometida que no existe, que es el estado del bienestar. Y tendríamos que corregir y decir el estado del bien tener para unos pocos y el mal morir para muchos. ¿Queremos más evidencia? No necesitamos más. Por eso, como filósofo, y en una escuela de filosofía como la vuestra, pienso que lo mejor que nos podemos llevar no solamente es el reconocer que el mundo animal todavía nos depara mucho por descubrir, que apenas hemos empezado a conocer a los animales, que podemos aprender mucho de ellos, que tenemos que hacer mucho por ellos, porque son un colectivo desfavorecido. Si lo pensamos a nivel legal, son un colectivo desfavorecido. Y al colectivo desfavorecido hay que protegerle un poquito más que al colectivo que tiene ya una serie de posibilidades.
Luego la protección animal también está en la Constitución, aunque muchos juristas crean que no, porque en la Constitución se declara que este Estado es un Estado social, un Estado social. Nos tenemos que llevar también, y nos podemos llevar también una lección para nosotros mismos. Me enseñó mi viejo maestro, hace ya algunos años, que es muy difícil cambiar. Y más difícil todavía es evolucionar. Que, bueno, cambiar de hábitos es difícil, lo podemos hacer, ¿sí? Pero cambiar de mentalidad, amar mejor, pensar con más claridad, tener una mayor voluntad de ser, es muy difícil. Pero la gran dificultad está en dar el primer paso. Nada más. Es dar el primer paso. Es querer ser mejor. ¿Podemos ser mejores con los animales? ¿Podemos reconocer ese alma? Claro, claro. Podemos hacer ciudades, no solamente pet friendly, como se dice ahora, que nos encantan las etiquetas. ¿Podemos hacer las ciudades habitables para todos? Claro que sí. Y hay mucha gente, muchísima gente que está trabajando para ello. Solo hay que dar un primer paso. Luego no te pares demasiado. Poco más os puedo decir. Bueno, hay mucho que decir, pero tengo que ceñirme al tiempo, ¿verdad?, que os han indicado de duración de la actividad. Y sí que me gustaría dejar un espacio de tiempo por si queréis compartir alguna reflexión o hacer alguna pregunta en torno al libro o al tema, y si yo puedo contestar y ayudaros en esa pregunta, pues contestaré. Y si no sé, pues os diré no sé. Muchísimas gracias por venir y por escucharme. Sí, no es una pregunta, es también para tu conocimiento. Aquí en Cádiz tenemos un monumento a un perro, Canelo. ¿Ah, sí? Aparte que se conocía. Sí. Aquí tenemos un caso de un paciente que ingresó. Ajá. Y su perrito se quedó en la puerta del hospital. Día, murió el paciente murió y el perro seguía ahí. De hecho, una calle, pusieron y todo. Bueno, si es que además el perro durante años, yo estaba vivía por la zona, yo conocía el perro. El perro iba del hospital todos los días al cementerio. Y entonces, no sé, este perro además, una asociación ecologista se hizo cargo como del perro, porque intentaron llevarlo. El perro vivía en la calle y tenía su vida, estaba ahí. Y que entonces era un perro que no se lo podía llevar ni nadie a su casa, ni lo que fuera. Hizo su vida y era su fidelidad todos los días. Del hospital al cementerio. Los daba paseo, los fuera y yo en el hospital. Yo lo conocí porque yo trabajaba en el hospital y entraba todos los días. Estaba siempre en el mismo sitio y en la misma puerta. Canelo. ¿Y qué sentía cuando lo veía? Yo, mucho amor, que a mí me encantan los animales, entonces me emociona mucho con esas cosas y había amor. Es que no se le puede llamar de otra manera. Vamos, dentro de su escala, ¿no? De valores, de sentimientos, ¿no? Los animales que yo conozco, como son los perros en mi caso, me han enseñado a entregarme a lo que hago, porque ellos se entregan. Totalmente. Se entregan.
Y si me dan un abrazo mi perrita, me lo da al 100%. Y es algo que aprendo todos los días. Y estos casos como Canelo, pues nos enseña esto. La lección de generosidad, de amor y de entendimiento, de ver que su dueño está ingresado, que no se mueve de la puerta del hospital, esperando que un día salga su dueño o esperando poder ir con él al otro lado. Que él vuelva con él. Sí. Sí. Esa es la devoción ibérica. Sí. ¿También? Yo que estoy en puerta de los 80, digo, estaré perdiendo el coco con esto de la pandemia, de la mascarilla. La mascarilla me ha servido a mí para mirar lo que nadie nos miramos, que son la vista de las personas. Y veo más dulzura en los animales que en las personas. Sí. Veo menos falsedad. Entonces, como yo no puedo contactar con los animales hablando, es por la mirada, y lo veo una dulzura, y veo un agradecimiento. Bueno, yo hablo con los animales, quiero decir que no solo con mi perrita, sino con los caballos que viven al lado, porque vivo al lado de un hipódromo, pues cada mañana los saludo a una potrilla de 1 año y medio, y cada día nos saludamos, ella viene para que le rasque, pero viene y me mira con esos grandes ojos. Un poco triste a veces, pero está siempre encerrada en el mismo sitio. Y ahora le han puesto un hilo que no se puede acercar a la valla, los dos estamos tristes. Y compartimos nuestras tristezas y nuestra alegría de poder seguir viéndonos, ¿no? Pero yo hablo, porque si hablas con sentimiento, ellos sienten, o sea, entienden sintiendo. Y yo tengo conversaciones interesantísimas con animales. Y no me da vergüenza de decirlo, quiero decir que algunas son fantasías, tengo que reconocerlo. Algunas son fantasías, otras no. Y es abrir el corazón, abre el corazón, y claro, yo me digo, ¿serás maldito? ¿Lo vas a hacer con un animal y no lo vas a hacer con tu amigo? ¿No lo vas a hacer con esa persona con la que convives? Pues hazlo también, claro, ya que puedes, pues hazlo. Y para mí ya te regaño a un animal, a un perro, a un gato, esto es igual que hacérselo a un bebé, porque no tiene defensa ninguna. Para mí, vamos, yo lo veo así, es igual exactamente lo mismo, no tienen defensa. Y entonces, claro, un bebé no tiene defensa ninguna, pero es un perro tampoco, y un animal dice, muerden y eso, muerden, pero no entienden de maldad. Además, ningún ser humano tiene derecho a romper gratuitamente, o sea, porque sí, el destino de ningún ser vivo. Así, porque sí. Es evidente que todos tomamos parte de una cadena trófica y que unos animales se comen a otros y vegetales. Pero eso de sencillamente matar, es que ese animal tiene una historia, tiene una vida, un destino, una familia. Hay mucho más. Además, el sentimiento, la ternura que nos puede producir y esa situación de indefensión, ¿no? Bueno, no es solamente con todos los animales, con todas las manadas. No soy yo mismo como manda, no soy yo animales. Sí. Hay terapias para animales. Y hay terapias para animales. Hay un montón de cosas. Seguimos usando a los animales en nuestro propio beneficio. Incluso, pues con temas en plan de terapia para nuestra salud, y es muchísimo mejor eso que la experimentación científica, por supuesto, muchísimo mejor. Bueno, con todo lo que has contado, a mí se me han ido viniendo cosas, no sé si decirlas todas o hacer una selección. A raíz de lo que has dicho de programado genéticamente, que somos máquinas y demás, se me ha venido a la cabeza que en algún sitio escuché que los cerdos y nosotros tenemos muchas vinculaciones genéticas, ¿no? Que nos parecemos muchísimo. O sea, eso también tendría que ser otra señal de decir, oye, que somos animales que no somos tan diferentes. Y
Y después el caso que has comentado del pingüino, a mí se me ha venido también otro caso de unos elefantes también que fueron cuidados, se fueron y siempre vuelven a la casa donde fueron cuidados. Y bueno, y otra cosa también que se me viene a la cabeza es que sí que aprenden, porque hace poco leí una nota de prensa, había un problema en el estrecho con las orcas. No sé si has escuchado de que se quejan, de que atacan a los barcos y demás. Y el otro día me llamó la atención un titular porque decía algo así como que las orcas tienen memoria. Y entonces tienen memoria, hay científicos que están estudiándolo y dicen que el año pasado hubo orcas con heridas de arpones y demás, y que están estudiándolo y llegan a la conclusión de que puede ser que esas mismas orcas que fueron atacadas son las que están atacando ahora a los barcos. Entonces, son cosas de decir, o sea, que no somos los únicos inteligentes, no creemos el centro del mundo y no es así. En este mundo hay muchos mundos. Sí. Y bueno, por último, lo del alma colectiva que has comentado, que me parece súper curioso y un misterio. Que yo creo que el ser humano hemos perdido esa alma colectiva porque vamos contra natura. Entonces ponemos un montón como de obstáculos, nos forzamos a nosotros mismos a no seguir la inercia que deberíamos de seguir, que es más natural, que no tan, como dicen, materialista y buscando algo que no existe, ¿no? Que no hemos desvinculado totalmente de la naturaleza. El alma puede ser colectiva y a la vez estar en cada uno porque no es física, es de naturaleza, vamos a decir, espiritual o invisible, como queráis, ¿sí? Entonces, al ser de esa naturaleza puede estar en varios sitios a la vez. Voy a poner un ejemplo para entenderlo, muy fácil. Lo material, una tarta de chocolate, si tenemos que repartirla entre 4, bueno, nos toca un trozo hermoso a cada uno. Si somos 40, ya es más pequeño. Y si somos 1000, huélelo y ya está. Es decir, que a más toca menos. Pero si queremos disfrutar de una sinfonía de Beethoven, da igual cuántos seamos, todos vamos a recibirla in toto, es decir, totalmente. Si tenemos que compartir una idea, da igual los que seamos, podemos compartirla totalmente. ¿Por qué? Porque no es algo físico. Hay una idea. Y la idea, lo que es de naturaleza mental o espiritual, tiene esta posibilidad de estar en todo, en varios sitios a la vez. Y ese es el fundamento de la fraternidad. La fraternidad es que nuestra alma colectiva, es decir, lo que somos como humanidad, entender que está en cada uno de nosotros. Y que la vida natural, o sea, ir con la naturaleza, es el trato de los demás como si fueran yo. Hay muchas ideas y muchas investigaciones que cada vez se acercan más a esta visión más global, más integradora y más natural. Claro. Bueno, hay experimentos con cuervos que son impresionantes, la inteligencia que tienen. Cómo son capaces de, para conseguir una cosita, un alimento que le han puesto en un tubo, con una serie de obstáculos, cogen un alambre, que también se lo han puesto ahí, le han puesto diferentes materiales, cogen el alambre, lo ponen recto y al final le hacen un ganchito. Y lo meten ahí y sacan el dulce o lo que le hayan puesto. Entonces los humanos somos los seres racionales, porque utilizan la razón, los animales también, y utilizan herramientas. Y usan herramientas. Nosotros somos humanos, los perros son cánidos, los gatos son felinos. Yo no soy de la opinión que nosotros somos animales, yo soy de la opinión que somos humanos. Una especie, ¿no? Una especie, pero ni mejores ni peores que los demás especies que hay en el planeta. Tenemos nuestra evolución y no sé si en comparación salimos ganando. O sea, con todo el potencial que tenemos, ¿qué estamos haciendo?
Entonces, pienso que tenemos que superar esta tendencia del siglo XVIII y XIX de clasificarlo todo y ponerlo todo en cajitas, ¿verdad? Entonces, en la cúspide el humano y abajo el reino vegetal o mineral. O los insectos, ¿no? Que los insectos llevan más años que nosotros aquí y creemos que son lo peor. O las bacterias. A ver, ¿somos diferentes? Sí. ¿Mejores, peores? Olvídate. ¿Cuánto daño ha hecho eso también en los chavales que se tienen que comparar, verdad? O con los hermanos cuando nos comparamos, que si eres mejor, que si me quiere más a mí. Borremos eso. Borremos eso. Claro, si borramos esto tenemos que borrar la idea de la competencia. Y si borramos la idea de la competencia, ¿qué nos queda? La tranquilidad. La colaboración. Y yo, la colaboración, que ya está ahí, ¿no? Y colaborando muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Madre mía, ¿dónde va a parar? Todo esto para mí es un rayo de esperanza fundamental. Sí. Que pensando dentro de las almas colectivas, quizá hay algunos animales que destacan más que otros. Estoy pensando, por ejemplo, en las abejas o las hormigas. Sí. Eso es increíble, la organización que tienen, cómo pueden dar la vida, porque no están pensando en su yo individual, sino en el yo colectivo. Y luego, también hablando de estudios, no solo estudios con animales, también está habiendo cada vez más estudios con plantas, de cómo hay una cierta alma colectiva en las plantas. Estudios donde se ve cosas tan impresionantes de cómo en un bosque, donde un árbol está enfermo y es más propenso a que muera por ataques de parásitos, otros árboles que están en su zona producen una serie de sustancias químicas para atraer hacia ellos los parásitos y evitar que los parásitos vayan hacia el árbol enfermo y mueran. Es decir, cómo entre ellos también se protegen. Una cosa increíble. Y que al final, que igual nosotros tendríamos que aprender de eso, porque yo ya te quiero hacer una pregunta como abogado. ¿Cómo ves la situación en España con respecto a la defensa de los animales? Porque cuando hay una condena por maltrato animal de alguien que va a la cárcel, es tan inhabitual que es noticia a nivel nacional. ¿Está habiendo algún progreso para que de verdad se actúe contra el maltrato animal? ¿Los jueces, las juezas se lo están tomando en serio? Porque la mayoría de los casos que llegan por maltrato animal a los juzgados son directamente metidos en un cajón. ¿Qué me vas a decir a mí, no? Que estoy en el ajo y tengo que presentar las demandas o las querellas el día que le toca a determinado juzgado de instrucción, porque sé que el juez es sensible. Yo no lo presento cualquier día, trato de que le corresponda a ese juez, porque los demás, los animales son cosas, y la dificultad en poner un valor económico para pedir una indemnización, no por la muerte de un perro, por la muerte de un miembro de la familia. Porque el perro en sí, para la ley, vale 200 euros. Nada más. Pero no es el valor del perro, es el valor moral, el daño moral. O sea, dificultades vamos a encontrar muchas, porque la sociedad todavía no ha dado ese paso, ese cambio de mentalidad. Pero el hecho de que salgan los periódicos ya es un síntoma de que algo está cambiando. Y yo creo que hemos conseguido, entre todos los que nos dedicamos al mundo de la protección de los animales, hemos conseguido mucho. Hace 10 años la situación era muchísimo peor. ¿Qué ocurre? Que hoy día tratas de apagar un fuego y se encienden 3. Estamos tratando de reconocer los derechos de los animales, cada vez hay más animales en la ciudad. Nos encontramos el triste espectáculo de malcriar y humanizar mascotas. Y eso también es malo, porque un perro, aunque sea un animal que le encanta vivir con los humanos, por los casos también que hemos citado, no le pega vivir como un humano, como a nosotros no nos pega vivir como un perro. Entonces,
das un paso y aparece otro problema, ¿no? Y bueno, pienso que eso nos exige la cualidad de los emprendedores, o sea, de aquellos que están dispuestos a entregar su vida sabiendo que la victoria va a llegar al final y que uno no va a ver la victoria final. Pero pienso que eso nos hace héroes. Yo no entiendo la vida sin heroicidad. No entiendo la vida como rutina. Y tal vez por eso terminé en la especialidad del derecho animal. Pero yo noto que hay un cambio, ¿sí? Hay un progreso pequeño, lento, porque ya a principios de 1900 ya empezaron a haber leyes de protección animal en España. En otros países, en el siglo XVII ya había leyes de protección animal. Entonces, lento, pero es imparable, ¿eh? Es imparable. ¿Ninguna pregunta más? Pues, Rico, te queremos agradecer de verdad porque solemos dar muy buenas conferencias, pero la tuya ha sido magnífica, de verdad. Quiero agradecer. 16 euros vale el libro. Lo he leído y de verdad que hay mucho más aquí de lo que ha contado. Y que quizás que cuando lo leamos mucho te volveremos a invitar. Claro. Para que sigas hablando de este tema porque creo que es muy importante. Yo no lo he leído todavía, o sea... Te lo aconsejo. Sí. Yo conozco al autor. Ah, sí. Bueno, ya me das alguna referencia, ¿eh? Y sobre todo porque yo creo que el yo animal sirve para reconocernos, identificarnos como yo humanos, ¿no? Sí. Y a mí me ha encantado eso que has terminado de ser héroes. De alguna manera nosotros nos sentimos héroes, porque hacemos algo por la sociedad de Cádiz, por la sociedad en general, que hay veces, a veces no se nos entiende, ¿no? Pero yo creo que si no tenemos esa actitud heroica, mejor es retirarse. No sé, no entendemos la vida del pasar. Nosotros queremos pasar con el tiempo. Yo, a todos aquellos que quizás es la primera vez, no sé si veo que hay caras nuevas que no conozco, no conocemos, yo os invitaría pues, a que empezarais un camino con nosotros de conocimiento heroico de lo que somos como seres humanos. Y así podremos entender a nuestros hermanos, las plantas, los animales y a todo lo que nos rodea. Y ese camino empieza en el curso de Filosofía para Vivir, que si queréis, el próximo lunes, día 20, tenemos una presentación y el siguiente lunes vamos a tener otra, para que aquellos que sintáis la heroicidad del mundo en el que vivimos, que necesita de verdad héroes, pues si queréis acompañarnos en este camino maravilloso. Lotino. Que ahí está. Filosofía para todos, señores, que esto yo creo que es lo mejor. Pues nada, os dejo aquí que va a firmar los libros. Sí, si alguno quiere que le lo dedique, pues con mucho gusto. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.